Buenos días, amados santos en el Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús. Le queremos dar gracias a todos los que nos siguen por medio del canal de la congregación, El Amor que me cambió. En este domingo 6 de diciembre les traemos el tema que se llama El reino de Dios está cerca de ti, ¿verdad? Bueno, Padre, en tus preciosas manos nos encomendamos por medio de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, escribe estas palabras que hoy vamos a leer, estos versículos de tu palabra, Señor, en las tablas de nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, sobre todo, a ponerlas por obra, porque en nosotros está el querer, pero muchas veces el no hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra esté dando frutos, Señor, para la gloria de tu nombre santo, Señor. Y sean bendecidos todos los hermanos que vayan a ver este material. El reino de Dios comienza haciendo un llamado a toda la humanidad. Y ahorita lo vamos a ver. Y es el de arrepentirse y que acepten la justicia de Dios. Ese es el mero centro del mensaje, ¿no? O lo que es lo mismo, es que rechacemos vivir injustamente y olvidándose, y ya no nos olvidemos de Dios, más que amemos su verdad y su amor, ¿verdad? Fíjense en esto, dice Lucas 12:32, dice: el reino de Dios y la iglesia son inseparables, pues a esta Dios le ha prometido darle su reino, o sea, a la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la que recibirá el reino de Dios, ¿verdad? Todos los que una vez estaban fuera, pero que ya han sido acercados, ¿verdad?, a Dios. Es el pueblo escogido que restaurará el reino davídico, el reino de David, en la tierra. El reino está conformado por hombres santos, judíos y gentiles. ¿Sí? O sea, del pueblo realmente con raíces israelitas, hebreas, judíos y gentiles de todas las naciones, ¿verdad? Dice, convertidos por el Evangelio de Cristo. A estos santos de todas las épocas podemos llamarlos como la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque todos ellos manifestaron ese cambio que solo Dios puede producir, ¿verdad? Ese crecimiento que solo Dios produce. Los pobres, destinatarios del reino. Pobres son los que tienen dinero, los que no tienen qué comer, los enfermos, todos los que carecen de la bendición de Dios. Si la riqueza y la salud son bendiciones de Dios, quienes carecen de ellas, carecen de esa bendición. Jesús afirma que la bendición de Dios, su reino, está llegando. Y viene preferencialmente para aquellos que parecen estar dejados de su mano. Porque Él dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados son todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios, ¿no? Entonces todos aquellos que aceptan, Señor, que aceptan su necesidad, su pobreza espiritual. Sobre ellos se manifiesta la riqueza espiritual, ¿verdad? Señales que lo confirman. Mateo 3, del 1 al 2 dice, Mateo 3, del 1 al 2 lo dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, fíjate lo que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La cercanía del reino, escuchen bien esto, trae juicio a la forma de vida de las personas. Entonces, que Juan haya dicho esto, que el reino de los cielos ya estaba cercano, se está diciendo, ¿saben qué? Dios ya está juzgando la vida de todos nosotros. Y no es buena. Le desagrada nuestra manera de vivir. Por eso dice, arrepiéntanse. Dice, como cuando Dios advirtió de que la gente debía dejar ese camino de perdición y volverse al Creador en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan cuánto tiempo?
Dice la Biblia que Noé predicó por 120 años. Suficiente tiempo, ¿no? Para que la gente se arrepintiera. Pero no se arrepintieron porque dice la Biblia que solo 8 personas se salvaron por agua, ¿no? Notar que Dios decidió darle 120 años a la raza humana para que se arrepintiera. Y ya todos sabemos el triste final. No se arrepintieron y todos perecieron cuando el mundo fue anegado por las aguas del diluvio. Esto viene en 2 de Pedro 2.5, dice. 2 de Pedro 2.5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos o pecadores. Entonces ellos nunca permitieron el reino de Dios se acercara a sus vidas. Rechazaron la justicia de Dios. No cumplieron con el arrepentimiento. Una mezcla que les trajo la devastación. ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué no se arrepintieron? Pedro, aquí nos informa lo que estuvo Noé haciendo por 120 años, que transcurrieron desde el inicio del oráculo, o sea, de la revelación, hasta que comenzó a llover, y Jehová cerró la puerta del arca. Jehová cerró la puerta del arca. No fue Noé. Noé fue un predicador de justicia. No solamente se dedicó a construir el arca, sino que la Biblia nos informa que durante esos 120 años también predicó justicia y condenación como paga del pecado. Pero no le creyeron, le decían que era un viejo loco, ¿verdad? Noé predicó la salvación a sus contemporáneos, pero la evidencia no nos muestra que sus prédicas cayeron en oídos sordos. Noé le informó a los que de seguro se burlaban de él, ya que él predicaba que comenzaría a caer agua del cielo, aunque nunca había sucedido eso, sino que subía un vapor de agua de la tierra, ¿verdad? Eso viene en Génesis 2.6, que la tierra iba a ser destruida. Pero, ¿le creyeron? No, porque de seguro le pedían evidencias, ¿verdad? Y como Noé no tenía las evidencias que ellos solicitaban para convencerlos, no ejercieron cultura. Así piden hoy millones que les demos evidencias del retorno glorioso de nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, por su iglesia, ¿verdad? Pero, ¿nos creen? No. ¿Existen evidencias? Por eso nos dice Cristo. Allí en Mateo 24, del 37 al 39 nos dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, no se arrepintieron. Llevaron sus vidas como ellos quisieron, ¿verdad? Como ovejas descarriadas. ¿Qué le pasó también a Sodoma y Gomorra? ¿No también Dios mandó advertencia y no se arrepintieron? Como en los tiempos de nuestro Señor sobre la tierra. ¿Qué les pasó también a la gente? No creyeron. Dice, Dios fue paciente y pasó por alto los tiempos, ¿verdad? Entonces, de nuestra ignorancia, y ahora nos pide dejar esa forma de vida vana y que nos vuelvamos a Él, ya que la palabra que se nos ha sido predicada y que ha sido predicada por todo el mundo es la que trae condenación a nuestras prácticas y a nuestros desvaríos. Esto es lo que condena a la gente. Ya nadie acusa, nadie le cuenta tu vida al pastor, nadie le cuenta tu vida a Dios. Dios conoce todo lo que tú has hecho en oculto, ¿verdad? Como lo fue con la gente que fue contemporánea a Noé, ¿verdad? El Señor en tiempos de su carne, el Señor Yeshua, Jesús, predicó lo mismo. Marcos 1.15, vamos a leerlo. Allí nos dice, el Señor decía, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca.
arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Fíjate, el Señor ya dijo que se arrepientan, pero también dice ahora, crean en las buenas nuevas, en el Evangelio eterno, ¿verdad? Crean en su obra de redención. Luego, ¿qué más dice? El Señor dice, primero una cosa, arrepiéntanse. Dos, crean en las buenas nuevas. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Eso es que el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que pide Dios de nosotros, de la humanidad. Cuando nosotros somos sensatos y hacemos caso y nos arrepentimos y creemos en el Evangelio eterno, Dios nos perdona por nuestra ignorancia del pasado y nos libra de la destrucción venidera. Por eso es que tanto insiste nuestro Señor en que hagamos caso. Además hace una obra maravillosa en nuestro ser, en nuestro interior y en nuestro exterior. La casa nuestra, o sea, nuestro ser, nuestro propio ser, es barrido. Dios echa fuera todas esas prácticas, todo ese pecado, ¿verdad? Para venir y que more en nosotros su Ruaj, su Espíritu Santo. Antes que la gente conozca al Señor, hay sequía en las vidas, ¿sí o no? Se sienten muertos, solos, sin esperanza. Pero después que Él entra, que viene y se establece, hay abundancia. El ejemplo lo podemos ver en la pesca milagrosa. Lograron algo pescar los apóstoles antes de la llegada de nada. Toda la noche y nada. Así la gente toda la vida y nada. Pudo hacer riquezas, cosas así, ¿no? Vanas, efímeras. Pero eso no les dio nunca. Nunca entendieron con ello o por medio de ello el sentido de su vida, su existencia, comprendieron a Dios, ¿no? Todo fue en vano. Fue una pesca vana esa. Pero cuando llega Dios, hay una pesca milagrosa, ¿verdad? Fíjate, ahí en Mateo 10, 7 y 8 dice, esto es lo que le encargó a sus discípulos. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibieron, de gracia den. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus. Por eso ahora vemos la cercanía en la vida de algunas personas, ¿verdad? Gente que ya no es controlada por nada, por ningún pecado, ninguna práctica que antes él tenía, o vicio, porque el Señor ya lo libertó, rompió sus cadenas. Entonces, cuando el reino de Dios está cercano, a una comunidad, a un país, a un individuo, hay sanidades, limpiezas espirituales, libertados de prácticas vanas, religiosas, de amuletos, de muertes físicas. Esto ocurre cuando las personas o comunidades donde se abren las puertas para recibir las buenas nuevas, esto ocurre. Dios da una pesca milagrosa, una obra de su presencia sobre la tierra y aún sobre los elementos, como el Señor calmaba las tempestades, ¿verdad? Mateo 10, 1 hasta el 7. Yo voy a leer el 1 y el 2. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12, ¿verdad? Y ahí dice todos los nombres de sus enviados. Cuando la gente permite que el reino de Dios se acerque a sus vidas, se manifiesta el brazo extendido del Señor. Y por medio de sus discípulos se hacen milagros, sanidades y maravillas. Marcos 4, 26 y 27. Allí nos dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o que esté despierto, de día o noche, brota y crece la semilla. Fíjate cómo es que el reino de Dios está cerca. Dios hace que cuando tú le hables a una persona, crezca esa palabra. Tú no te vas a dar cuenta, pero Dios está haciendo que crezca una sed y un hambre por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en las personas, ¿verdad?
hay un aumento de hambre por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por cumplir su voluntad, por dar de gracia lo que se recibe de Él, por transmitir el mensaje que puede librar sus almas de la destrucción. Esto es lo que pasa, porque eso es como una semilla que tú echas en la tierra y tú te vas a dormir. Tú, por ejemplo, si lo has hecho, has sembrado alguna semilla, han pasado semanas y pues no te das cuenta cómo debajo de la tierra, qué proceso está ocurriendo, hasta que tú ya ves que salió. Así pasa con las personas que reciben la palabra. El Señor dijo que el reino de Dios tiene un inicio pequeño y un final grande. O sea, un nuevo nacimiento. Y ya hay evidencias en el creyente. Echa raíz en la Biblia, en las promesas, en las cualidades de Dios. Y se aferra a Él. ¿Verdad? Este tipo de gente que permite la cercanía del reino en sus vidas podrá ver y entrar y descubrir la grandeza del mover del Espíritu de Dios. Porque Él es el que opera en el reino de Dios. Y cómo es la atmósfera de Dios, cómo es la presencia, ¿verdad? Marcos 4:17 nos dice de esta gente que ha escuchado que el reino de Dios está cerca, pero no hace muchas cosas, ¿verdad? No hace mucho ímpetu por indagar. Pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas, persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. La palabra de Dios dice bien claro que el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos entran. Los que son violentos, que no permiten que nadie les robe lo que Dios sembró. No le permiten al diablo robarles la palabra, sus promesas. Nadie, sea familiar, sea tío, padre, madre, nadie. Esos son los violentos, los que buscan a Dios en el lugar secreto en oración, que leen su palabra, con un hambre así, desesperada, ¿verdad? Con una sed como cuando andas en el desierto o fuiste a correr y tienes deseos de beber agua. Entonces, fíjate, gente que tiene en mente, esto tiene que quedar claro, que el reino de Dios pueda cumplir sus expectativas, o sea que el reino de Dios tiene que cumplir con sus expectativas y no que las expectativas de Dios se cumplan en ellos. Por eso es que esta gente luego se apaga, el reino de Dios no puede crecer. Pero aquellos que entienden que el reino de Dios no consta o no consta de comida, ni bebida, ni cosas materiales, crece el reino de Dios en ellos de una manera sobrenatural, ¿verdad? El reino de Dios, cuando la cercanía del reino de Dios está cerca a una persona, hay una evolución progresiva, ¿verdad? Hay un crecimiento constante. Colosenses 2:13. Allí Dios nos dice en su palabra: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. 1. No había manifestación de la cercanía del reino en sus vidas antes, ¿verdad? 2. Hay vida después de permitir al reino de Dios influenciarnos en todas nuestras áreas. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo, ¿verdad? Fíjate, te voy a dar otras cosas de lo que es que el reino de Dios está cercano a uno. Lo perdido es encontrado. ¿No dijo así el Señor? Yo he venido a rescatar lo perdido. Eso es que el reino de Dios está cerca de ti. Que lo perdido es encontrado. Otra, lo muerto es revivido. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y que Él vino a darnos vida en unión con el Mashiach, ¿verdad? Otra, el Hijo del Hombre vino a rescatar lo perdido. Toda la humanidad está perdida, pero no todos quieren ser rescatados, ¿verdad?
Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Fíjate qué otra cosa nos proporciona que el reino de Dios esté cerca de nosotros. Nos proporciona las llaves que dan entrada al reino de Dios. Hechos 10:24. Hechos 10:34. Más bien dicho. 34 y 35. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Ya ves? Les está dando las llaves del reino, ¿verdad? No es como nos enseña la religión popular, ¿verdad? Que las llaves del reino, realmente nada más las tiene un hombre, ¿no? Y al cual ellos adoran, que era el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero esa es su tradición, ¿no? No es Biblia. El reino busca la transformación de todas las naciones, pero esto se va dando de manera progresiva de individuo a individuo. El avance del reino ha sido un poco lento, ¿verdad? Porque dice la palabra, la misma palabra respalda esto, que dice que ancho es el camino y muchos van por ese camino, ¿verdad? Pero angosto es el camino de Dios y pocos lo han hallado, pocos van por él, ¿verdad? Para que ese acercamiento del reino de Dios se manifieste en la vida individual de las personas, debe comenzar, escuchen bien, con un destronamiento del yo para la exaltación de Dios en nuestro corazón. Para que el reino de Dios se manifieste así tremendamente, debe de haber un destronamiento del yo. Por eso la gente egocéntrica, altiva, llena de sí misma, el reino de Dios no se puede manifestar. Porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Casos de humildad, ¿quién vimos? Una mujer que le lavó los pies al Señor, ¿verdad? Él mismo dio pruebas de humildad. Segunda de Pedro 3:9, ¿eh? Segunda de Pedro 3:9 nos dice la palabra: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, o la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, les decía el apóstol, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Es esta cita que leí. Pero déjenme advertirles que el tiempo de la última dispensación está por cerrarse. Creemos que hay mucho tiempo, solamente Dios sabe, pero no lo vean como que ustedes son eternos para tomar esta decisión. Si Dios cerró la puerta del arca y ya nadie pudo entrar, así pasará con este tiempo de la paciencia de Dios. Esto es para que se acerque el reino de Dios a tu vida. Entonces, quedamos que este tiempo de esta dispensación, solamente Dios sabe cuánto más va a durar, pero tú no eres eterno, ¿verdad? Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es lo que ha querido Dios desde un principio. Siempre ha querido esto para la humanidad. Eso es el Evangelio eterno. Los que ya conocemos, está el reino cercano a nosotros, eso es lo que hacen los obreros de la viña, ¿no? Llevarles la salvación de Dios. Fíjate que decía al final el versículo: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Precisamente eso es el Evangelio eterno. Eso es lo que hacen los obreros de la viña.
Eso es lo que debes estar haciendo tú como cuerpo del Mashiach, o tú que formas parte de la iglesia de Dios, ¿verdad? O de esa congregación de redimidos. Debes levantar y restaurar la cercanía de Dios a la tierra, a las personas. Fíjense, lo que representa que la cercanía del reino de Dios a la tierra y a las personas impone una necesidad en las personas, impone un reconocimiento de nuestra pobreza espiritual y muerte espiritual. Es un reconocimiento, debemos de reconocer. Advierte juicio y justicia. Que el reino de Dios se esté predicando por todos lados, está advirtiendo de juicio y justicia de Dios. Dios ya está juzgando nuestros actos de toda la humanidad, pero también dice que la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios justo y al bueno le da según sus obras y al malo también por sus malas obras. Para que la vida de Dios se manifieste sin oposición, impone una decisión. Eso es lo que estorba para que se manifieste el reino de Dios en una persona. Porque a veces somos tercos, duros de cerviz, ¿verdad? Entonces, se debe soltar aquello que se tiene o con lo que se está uno aferrando o afanando. Si es que queremos que se manifieste, ¿verdad?, el poder de Dios. Mateo 6:33. Estamos hablando de que uno debe de soltarse de eso, soltar lo que nos está distrayendo o apartando de ver la manifestación del reino. Más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios las irá proveyendo, las añadirá, según sea tu necesidad, ¿verdad? Para que el reino de Dios que se ha acercado a los hombres se pueda establecer, se debe primero renunciar a aquel reino que ya estaba dominando la vida de las personas, o que ya está dominando el mundo y las naciones, ¿verdad? Eso primero debe de ser desechado. Por ejemplo, tú debes de comparar y medir los resultados. Con ese reino el reino de la iniquidad, de la destrucción del enemigo, ¿cómo está tu vida? ¿Qué te ha anunciado Dios? Que si tú permites que su reino sea establecido en tu vida, ¿qué te iba a dar? El Señor dijo, yo vine a dar vida en abundancia, paz, gozo, perdón, gracia. Entonces tú mides los resultados. ¿Para qué querer seguir en el viejo, no? Bajo el viejo amo. Con él que ya estaba rigiendo la vida de una persona, con el que se quiere establecer en la vida de una persona o nación. Hay que comparar, ¿verdad? Dios acerca la manifestación de su reino, ya que nosotros jamás íbamos a poder ver ni alcanzar. Por eso Él toma esta determinación de acercarlo, de enviarnos a tanto mensajero, profetas, a su mismo Hijo, de hablarnos por su misma palabra, ¿verdad? Fíjate, el reino de los cielos, o el reino de Dios, es semejante a, ahí va, Marcos 4 del 26 al 29. El reino de los cielos es semejante a una semilla, porque crecerá poco a poco, sin estrépito, pero con seguridad. Marcos 4 del 26 al 29. El reino de Dios se compara en la vida de las personas así, como una semilla que crece poco a poco, sin estrépito, pero con seguridad, ¿verdad? Todos empezamos así, pequeñitos, sin saber nada de la palabra, y ya después de tal vez 10 años, ya tenemos un conocimiento bueno, aceptable de Dios, ¿verdad? Mateo 13, del 31 al 33, nos dice que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza o a la levadura en la masa. Porque dice, el origen del reino es humilde,
pero llegará a hacerse grande y a manifestarse al exterior. Wow, tú vas a, de repente tal vez te ha pasado, te encuentras a los amigos cuando andabas tú en el desorden,